Yo solamente trataré de hacer hoy no una mezcla, una conclusión de 3 meses, 4 meses de estar enseñando sobre la experiencia del patriarca Abraham. Y quisiera que usted se recordara o se llevara a su casa todos los días un buen pensamiento de poder entender lo que Dios ha prometido, lo que prometió para Abraham, ¿verdad? Esa promesa para Abraham es la misma que Dios hace para usted. Observe, estaba ahí tratando de entender algunas cosas y observe lo que dice, porque la lectura que voy a tener esta mañana, voy a comenzar con Romanos capítulo 4. Observe lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Esa es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Dice así: aun cuando no había motivos para tener esperanza. Ojo, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, que es como una cosa contradictoria, ¿no? No había motivos para tener esperanza, pero Abraham había creído, ¿verdad? Y había tenido esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Y por qué él creía que llegaría a ser padre de muchas naciones? ¿Por un madruganazo, un sueño que tuvo? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que? No podemos leer por leer, tenemos que examinar el texto y entender qué es lo que está tratando de decirnos el Espíritu de Dios. ¿Por qué cree usted que él mantenía esa esperanza? ¿Será que soñó, quizás hizo frijoles o quién sabe poroto o quién sabe qué fue lo que comió por la noche y se le metió eso en la cabeza? Porque Dios se lo había dicho. Y cuando yo hago esto, digo esto, tengo que hacer un alto. ¿Me habrá dicho Dios a mí algo? ¿Y sobre qué promesa estoy caminando a diario yo? O yo me levanto y salgo por ahí corriendo y ni siquiera hago un alto para entender y decir: Dios, este día va a ser maravilloso, este día va a ser diferente, este día voy a confiar en tu palabra, tú me dijiste tal cosa. Pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Aunque parecía que Dios estaba contradiciendo. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Él está reconociendo que aquí hay un conflicto de orden físico. Está rompiendo todos los esquemas. Y aún está rompiendo esquemas científicos que señalan que una mujer después de tal edad no puede procrear. Y que un varón de tal edad, de 100 años, y yo me pongo a pensar, cuando leo esto, yo me ponía a pensar en mi papá. Mi papá por un mes y pico no llegó a los 100 años. Pero yo vi a mi papá tan débil. Pero a estas alturas tú me vas a decir a mí que yo voy a tener hijos, que voy a procrear. Eso rompe todos los esquemas. Pero es que nuestro Dios es un Dios, ¿verdad? No nada más grande, maravilloso, hermoso, sino súper poderoso. Pero atención, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin duda. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Ojo, hermano, porque aquí lo que tratamos es hacer docencia. Por cierto, yo le voy a pedir no un favor, porque eso a mí no me va a hacer un favor eso. Hágase un favor a usted, venga los viernes, porque aquí está sucediendo algo. Aquí los viernes se ha constituido en la universidad teológica, ¿verdad?, de esta ciudad. El viernes sentado ahí, mi querido hermano, escuché un mensaje extraordinario. Escatología.
exégesis. Una cosa impresionante. Y no lo hice yo ni ninguno de los pastores. Lo hizo un hermanito de la congregación, hermano Barzallo, que Dios te bendiga. ¡Wow! Me fui contento, ¿verdad? Y a pesar de que yo sabía lo que él estaba diciendo y conocía esto y lo he enseñado también, refresqué aquello de la venida del Señor. Ojo con esto. Porque así como muchos estaban asustados y temiendo que el viernes a las 11 de la mañana, ¿verdad? Se iba a caer el país, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Están enredados con lo que le están diciendo por ahí. Usted tiene que tener un lugar donde se enseña la palabra, donde se aprende la palabra. Venga, si usted tiene un poquito de tiempo para Dios, venga, porque es necesario aprender. No sé que nos estén engañando y vamos por falsas doctrinas por ahí. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Todavía no están, muchos no están de acuerdo todavía. Dios es suficientemente poderoso para cumplir todo lo que promete. Bueno, ok. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. No lo considera justo porque cumplió con la ley de Moisés. No, absolutamente no, ¿verdad? Y escuche, voy a hacer un collage. Eso está correcto, eso está bien. Una mezcla de cosas para ver si termino esto. La relación correcta con Dios, no se puede olvidar de esto. Si usted quiere saber y entender, yo quiero tener una relación correcta con Dios, se fundamenta en la fe. No en lo que usted haga, no en lo que usted diga, no en lo que usted piense. No, se fundamenta en la fe. Se fundamenta en la confianza de que Dios es quien dice ser. De que Dios es quien dice ser. Y que Dios promete lo que dice que va a hacer. Entonces, escuche esto, las buenas obras que son buenas, ¿verdad? Son una consecuencia natural de la relación que usted tenga con Dios. De la relación que usted llegue a tener con Dios. Quería que, porque algunos pudiéramos pensar que aquello fue solamente con Abraham. Déjeme decirle que Pablo aclara esto mucho mejor, porque cuando en Gálatas capítulo 3 versículo 14 dice lo siguiente, y ahí entra usted y entro yo: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea, a usted y a mí, a nosotros los que no somos judíos, ¿verdad? Con la misma bendición que le prometió a Abraham. Con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el mismo espíritu, la misma gracia y la misma misericordia que le prometió al padre Abraham. Entonces, vemos una promesa convertida en realidad. Una promesa convertida en realidad. Ojo con lo que voy a decir. Dios sigue siendo Dios y no va a cambiar. Su esquema es su esquema y a Dios nadie le va a torcer el brazo. Él actúa en su soberanía, en su universo, porque usted y yo no hicimos nada para que el mundo fuese lo que es hoy. Eso lo hizo Él. Aunque parece que las cosas van de mal en peor, bueno, pareciera que sí, pero Dios sigue en control. Dios sigue en control. Entonces, Dios le da un anticipo de los eventos futuros que va a pasar la familia de Abraham. Dios no anda escondiéndonos nada. Dios no le esconde nada. Vas a pasar por esto, vas a pasar por problemas, lo vas a pasar. Pero yo tengo un objetivo con cada una de estas cosas.
Dios le está diciendo a él que vivirán temporalmente, bueno, temporalmente, 400 años nada más. Temporalmente, ¿verdad? 400 años que serían esclavos en tierra extraña. Serían esclavos en tierra extraña, casi nada. Ese yugo allá en Egipto, ¿verdad? Teniendo en cuenta, porque yo lo que quiero aquí establecer es algo, porque todo lo que Él permite y hace es para su propósito y para nuestro beneficio, aunque a nosotros nos parezca que no tiene razón. Y Dios está aclarándoles cosas a él que debe tener claro. Van a ser, ¿verdad? Van a tener un yugo sobre ustedes. Ahora estamos frente a una de las historias bíblicas más conocidas y hermosas y que tienen una tremenda enseñanza. Lo primero es poder entender que el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es ilimitado, o sea, no tiene límites. El otro tema que hay que entender aquí, estoy tratando por hacer una conclusión de todo esto, ¿verdad? Lo referente a su poder discrecional. Atención con esto. A su poder discrecional. El cómo, el cuándo, el por qué y con quién es asunto de Dios, no suyo ni mío. Hago un alto para que reflexionemos. Su poder es ilimitado, pero su poder es discrecional. El cómo, el cuándo, el por qué y con quién, ese es asunto de Él. Y en medio de ese por qué y ese cuándo, Dios muestra su amor, Dios muestra su gracia y Dios muestra su misericordia con todas las familias de la tierra. Y ahí nos incluye a nosotros. ¿Da gloria a Dios? Ahí Dios evidencia el compromiso con lo pactado, con lo prometido. Dios no es como nosotros, que venimos a un altar y aún no viniendo al altar prometemos en la buena, en la mala, en hambre, en persecución, boca abajo, boca arriba, te seré fiel hasta que la muerte me lleve. Te seré fiel, Dios, en esto, en esto, en esto, otro. No le voy a negar la paternidad a mis hijos, ni le voy a negar la pensión alimenticia. Dios no miente. Dios es Dios de pacto, ¿verdad? Ahora resulta ser que Sara aparece embarazada. 90 años y el viejito 100 años. Y ahora Sara está embarazada. Yo me imagino los vecinos. Indudablemente que el bochinche corrió por la ciudad, por el pueblo. ¿Quién sabe qué han hecho? ¿Qué pasó con esto? A lo mejor, ¿qué médico? Un infectólogo, no, ¿cómo? No, infectólogo no. Con R. Infertilidad. La infertilidad de Abraham. ¿Tú eres especialista en eso, hermano? Nace Isaac. ¿Sabe que Isaac, verdad, viene de sonrisa? Sonrisa, ¿verdad? Momento de alegría. La viejita está viejita, pero está cargando a su muchacho. Y el viejito que ya no puede caminar, que se pone mentolatum en las rodillas y cofalta en todas las, ¿verdad? Ahí está, feliz y contento. Dios ha prometido y Dios cumplió. Ahí está el heredero de la casa. Ya no va a ser ese damasero, ese criado, ya no va a ser. Ahora Dios me prometió esto. Ahora, ¿verdad? La alegría y el contentamiento ha terminado. Pero Dios continúa su drama. Mire que es un drama de Dios, ¿verdad? Porque Dios está probando el corazón de Abraham.
A Dios nadie, absolutamente nadie lo va a engañar. Te voy a probar, pero te voy a probar donde te voy a dar donde te duele. Porque aquí comienzan las contradicciones. Porque ahora Dios, ¿verdad? Ahora le dice, ¿verdad? Un episodio más confuso, como que más enredado que un macarrón. Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. ¿A serio esto? Súper serio. Una solicitud, digo yo, extraña, una solicitud angustiosa, una solicitud casi imprudente, como malintencionada, sin sentido, ¿verdad? Una interrogante de peso que viene a Abraham. ¿Cómo podía entender, verdad, el patriarca lo que Dios le está pidiendo? ¿Cómo entender esto? Yo le hago una pregunta a usted. ¿No era por medio de Isaac donde Dios iba a cumplir lo prometido? Ojo, 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 oído, ¿verdad? No era por medio de Isaac cuando Dios iba a cumplir lo que había prometido, ¿sí o no? No. ¿Cómo? No. ¿Por qué? Porque existían profecías, existían promesas, existía palabra de Dios, ¿verdad? Que tenían un peso que había que tomarla en cuenta. Había promesas de millones de descendientes que incluía a gobernantes, que incluía a reyes, inclusive al Mesías. Incluía una nación superpoderosa que sería bendición para el mundo como lo es hoy día Israel. Todavía ni siquiera era Israel. Había algo que Dios habló y habló de posesión eterna. Habló de una tierra prometida, habló de un pacto eterno con su pueblo. Ojo, que se nos olvidan las cosas. Por eso hay que aprender Biblia. Usted no puede estar viviendo, y menos en el tiempo en que estamos viviendo, si no va a la escuela bíblica, si no hace tremendo esfuerzo para ir al instituto bíblico de casa de oración, para ver, no hace tremendo esfuerzo, mire usted. Bueno, pues un tremendo esfuerzo para venir los viernes y aprender. Lo que no se sabe no existe para nosotros. Pero como aquí está Abraham luchando con realidades, había palabra, y ustedes todos dijeron que dependía de Abraham. No dependía de Abraham, perdón, de Isaac. Y se los voy a demostrar dentro de un ratito. El cumplimiento de todas estas profecías dependía, ¿sí? Parecía que dependía de Isaac. Parece. Pero ahora resulta ser que Isaac va a morir. Y Abraham no lo entiende, como tampoco nosotros lo entendemos. Y se siente con el derecho de reclamar. Sí, pareciera que sí, un reclamo legítimo. Porque desde la óptica en que él veía las cosas, sí, era lógico y era muy humano que pensara como estaba pensando. Pero ojo con lo que le voy a decir ahora, porque lo que Dios hace no son locuras, ni deseo de martirizar la vida a nadie. Lo que pasa es que Dios tiene un proyecto de vida con cada uno de nosotros. Usted está aquí en este mundo todavía, ¿verdad? En este pedazo de tierra que se llama Panamá, porque Dios tiene un proyecto de vida con usted. Y no lo ha cancelado todavía. Una de verdad que debe entenderse. Las promesas dadas a Abraham no dependían de Isaac. Cierto. No dependían de Isaac. Entonces, si no dependían de Isaac, ¿de quién dependían? Sí, dependían de Dios. Y nosotros queremos arreglar el mundo de esta manera, ¿verdad? Y no le damos oportunidad. Y en nuestra
ecuación de vida, ni siquiera lo invitamos a que venga a ayudarnos a entender, ¿verdad?, este mundo, en esta familia que tenemos. Muchacho cabezón. Bueno, quizás no sea te estés refiriendo a cabeza grande, sino por sus actos. Pero la pregunta es, ¿qué está sucediendo en ese que yo estoy señalando como cabezón? ¿Verdad? Algo sucede que cual yo soy responsable también. Dependía estrictamente de Dios por completo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser encerrado en nuestras limitaciones humanas. Usted y yo no podemos limitar a Dios, ¿verdad?, en nuestros conceptos lógicos y humanos. Nosotros tenemos una vista hasta un momento, 20/20 lo máximo. Pero Dios tiene vistas que sobrepasan los 20 y los 15 y los 100 y los 1000 y los millones. Dios no puede ser encerrado. Dios estaba haciendo lo que es correcto, aunque Él no lo entendiera. Señores, el plan de Dios, que habría de tener un gran significado, escuche esto, ese plan estaba hecho con significado eterno. Abraham no estaba entendiendo de que Dios lo estaba usando para algo que iba a beneficiarle a usted. ¿Cuántos miles de años han pasado? Y ese plan estaba a punto de ser revelado. Y yo quiero que ponga atención a esto que voy a tratar de decir rápidamente. Todo acto de Dios tiene un significado, ¿verdad?, y una enseñanza. Lo que pasa es que nosotros andamos en tanto apuro que ni siquiera nos damos cuenta. Estamos tan metidos en lo nuestro que no nos damos cuenta. Sí. Y respetamos muchas cosas, menos las de Dios. ¿Sí? Claro que sí. Atención. El nacimiento milagroso de Isaac era un símbolo profético de la venida de Jesucristo. De la venida de Jesucristo como un niño. Eso es lo primero. ¿De dónde sacó usted esto? Hay que leer Biblia. Isaías capítulo 9 versículo 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Dios Eterno, Príncipe de Paz. Número 1. El nacimiento milagroso de Isaac era un símbolo profético de la venida de Jesucristo como niño. Número 2. La orden de sacrificar a Isaac en el altar del sacrificio señalaba el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren los planes de Dios. Miren lo que nosotros nos perdemos. Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, a aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, que pertenece al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Y no tenemos tiempo para detenernos acá. Pero mire cómo Dios va desenredando esa maraña, ¿verdad?, que nosotros no entendemos, pero que si nos metemos en el texto bíblico lo vamos a entender. Número 3. Cuando Isaac llevó sobre sus espaldas la leña, sería utilizada para el fuego, que lo habría de quemar, su cuerpo, ¿sí?, la leña que cargó él mismo. Estaba profetizando el momento cuando muchos años más tarde Jesús llevaría su propia cruz hasta el Calvario. Y Abraham no lo sabía. Y Abraham no entendía. 4. La disposición de Isaac a ser sacrificado por su padre, escuchen esto, es un acto simbólico del sometimiento del Mesías a su padre y a sus verdugos. Ojo, porque con lo que te está pasando tiene significado profético. Tiene significado profético. Señores, los elementos o acontecimientos de esta historia tuvieron un significado profético. Cierto es que Abraham no comprendió, como tampoco usted y yo comprendemos. Una porción bíblica, las porciones bíblicas todas deben ser entendidas. Y Abraham está luchando con esto, ¿verdad? Aun cuando lo que Dios decía no tenía sentido.
Era imposible que eso sucediera, pero estaba sucediendo. Sin embargo, Abraham, dice la Biblia, ¿verdad? Yo me imagino que quién sabe qué cosas le dijo Sara y qué cosas le decían los vecinos y qué cosas, ¿verdad?, le decía a la gente, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Abraham no dudó por incredulidad. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿y por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque Abraham estaba convencido de que Dios podía trascender al razonamiento. Dios podía trascender al razonamiento. Para usted y para mí, 2 por 2 son 4. Pero para Dios, lo que a Él le dé la gana. No solamente podía trascender al razonamiento, sino que la evidencia basada en los hechos. De lo imposible a lo posible. De lo que era imposible, hacer lo que es posible. De lo invisible a lo visible. Por eso esta mañana, si Dios o los médicos te dijeron que no puedes tener hijos, pues Dios dice que sí puedes tenerlo y lo vas a tener. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque lo viví en carne viva. Porque a mí los médicos le dijeron a mi hija que no podía tener hijos porque era infértil. Y aquí en un ayuno, Dios la sanó. Y a los 2 días salió Mateo. Gracias. Regalo de Dios. Regalo de Dios. Regalo de Dios. Vuelve a repetir esto, ¿verdad? La evidencia basada en hechos trasciende el razonamiento. Por eso yo estoy aquí esta mañana para decirle: permanezca firme en su fe. No debemos ponernos a pensar cómo salir del aprieto. No deje eso, déselo a Dios. Déjeselo a Dios. Permanezca firme usted en su compromiso, ¿verdad? Y usted saldrá del conflicto en su momento correcto, en el momento debido, ¿verdad? En el momento específico. Dios sabe lo que está sucediendo en casa. Dios sabe lo que está sucediendo en su vida. Dios sabe lo que está pasando. Dios lo sabe. Ahora existe una interrogante aquí de importancia. ¿Hay o existe una lección para toda la humanidad? Y este hecho histórico tiene vigencia hoy. Claro que lo tiene. ¿Por qué? Porque llegará el momento en tu vida, en la mía, en el cual los hechos nos harán sentirnos desesperados. Ya yo pasé por ahí. Ya yo pasé por ahí. Y es muy posible que ese momento esté por tocarle la puerta, si no es que ya llegó. Comprenda que es casi imposible que la fe pase por mucho tiempo sin que la misma sea puesta a prueba. Pero voy con las preguntas existenciales. ¿Cómo nos enfrentaremos a la crisis cuando llegue? ¿Nos desesperaremos o saldremos huyendo? Después de escuchar esto, nos vamos a tambalear, nos vamos a sacudir por la incredulidad o por la fe. Maldeciremos a Dios y nos moriremos de la misma forma en que le sugirió la mujer de Job. En una crisis, en vez de levantar al pobre señor, ¿verdad?, le dijo, ¿verdad?, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Eso es un mensajazo de parte de alguien que duerme contigo. Y acto segundo le dice: maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2 versículo 9, para los que anotan.
Yo creo que es pertinente, lo pertinente aquí es prepararnos para una experiencia y estar fortalecido para enfrentar el ataque. Y de eso hablábamos el domingo pasado. Nuestro pensamiento no debe estar en cómo salgo de esto, cómo salgo del problema. Nuestro pensamiento debe estar firme en permanecer en nuestro compromiso, sabiendo que vendrá el momento en que saldremos de esa situación. Yo les sugiero que algunos de nosotros que estamos a punto de tirarnos de la barca, salirnos de la barca, resista la tentación, manténgase en la barca, porque Dios sabe lo que Él está haciendo, porque Dios sabe lo que está haciendo. No se salga de la barca, manténgase firme, créale a Dios, busque a Dios. Es el único que puede resolver nuestros conflictos y nuestros líos. Dios guía la embarcación de tu casa. Dios guía la embarcación de tu vida. Y aunque parezca a veces que va de lado al revés, por alguna razón lo está permitiendo, ¿verdad? Escucha con atención la voz de aquel que te dijo, como dijo David, confía, confía, confía en mí. Confía en mí. Esto es una especie de medicina espiritual. Y se lo regalo para que se vaya a casa hoy y antes de dormir, ¿verdad?, entre en una especie de vida, ¿verdad?, un ejercicio espiritual terapéutico. Y va a encontrar, ¿verdad?, reiteradamente dos palabras: espera, confía, espera, confía. Salmo 37. Asignación para esta noche, antes de ver la novela turca. ¿Cómo? Sabes muy bien que hoy no hay, ¿verdad? Te agarré. Hoy es domingo. El Salmo 46:10 dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Ay, bendito sea el Señor. Y yo quiero terminar, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿verdad? Y aquí puse acciones, o sea, lecciones aprendidas en el proceso con Iris Ángela. Así se llama mi esposa, Iris Ángela. Yo me di cuenta que yo tenía dos opciones. Dos. Seguir en el camino de la desesperación y enojado con Dios. Seguir el camino de la desesperación y enojado con Dios. Y la otra, dejar que Dios fuera Dios. Dejar que Dios fuera Dios y llenar mis pensamientos y mi mente señalándome a mí mismo. ¿Qué cosas? Cosas como estas. No sé cuál es el significado de todo esto. No sé cuál es el significado de todo esto. No comprendo lo que está ocurriendo. No comprendo lo que está ocurriendo. Tampoco te voy a pedir explicación. He decidido aceptar el hecho y la realidad de que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Había mucha gente que quiso apoyarnos. Muchos. Amigos en el exterior. Mis amigos de Puerto Rico que me invitaron a Puerto Rico para ver lo que nos convenía. Amigos en Estados Unidos, ¿verdad?
Pero Dios tiene sus cosas y su forma y sus maneras. Aunque uno, cuando tú te entregas, he decidido aceptar el hecho. Me acuerdo la doctora Milagros Samaniegos, que Dios me la bendiga, allá donde ella vive en Estados Unidos. Excelente médico, nefrólogo casualmente. Me dijo muchas cosas y trató de abrir puertas y todo lo demás. Mi esposa está sentada en la unidad de, ¿cómo se llama, doctora? ¿Cómo se llama? Nefrología. Mire esto quizás yo no lo he dicho. Esperando ahí, porque el doctor le decía: mañana te pongo el catéter, mañana te pongo el catéter. Pero el catéter nunca llegó. Y Iris está completamente envenenada. Y en esa unidad llega un joven y se sienta al lado de ella. Y usted sabe que uno espera, uno se pone a esperar ahí, espera hasta que lo llamen. Y mientras espera, uno mira, bueno, vamos a conversar con alguien. Y hay un chico ahí sentado. Y él le pregunta: ¿y usted viene por el doctor Manzanares? Sí, ajá. ¿Y usted viene por usted operado, usted va a operarse de trasplante, qué sé yo, está la unidad de esto? Y él dice: no, yo solamente vengo a hablar con el doctor por un asunto de los inmunosupresores, los medicamentos solamente. Y ¿ya usted fue operado? Dice: no. ¿De trasplante de riñón? No, yo fui trasplantado de tráquea y garganta. ¿Cómo? Pues esta es unidad renal. ¿Y usted? Entonces Iris le cuenta la historia. Y él saca de su cartera una tarjeta. Dice: este es el lugar donde usted va a ir. Ya Iris, en un avión, regresando derrotado de Estados Unidos, porque no había forma de poder hacer lo que queríamos hacer, Dios le había hablado. ¿Y qué de Colombia? Allá 52.000 pies de altura. ¿Y qué de Colombia? Y ella se quedó así y dijo: primero muerta. Porque ella tenía sus resabios no con Colombia, sino lo que estaba pasando en Colombia. Mire cómo Dios va llevando esto inentendiblemente. Cómo Dios va entretejiendo esto, ¿verdad? Pero no fue hasta que yo dije: he decidido aceptar el hecho, la realidad de que tú eres Dios y yo soy tu siervo, y yo no soy tu jefe. Al final todo quedó en las manos del Señor. Cuando decidí esto, entonces pude hacerle frente a la decisión. Los años han transcurrido, han pasado, y aún tengo luchas con algunas cosas. Sí, claro que sí. Por ejemplo, crisis a nivel de los medicamentos que tienen que tomar. ¿Sabe lo que pasa con los medicamentos aquí? Las crisis con enfermedades, porque ella vive por un solo riñón, y eso, pues, ustedes saben, hace nada más 15 días estuvo casi una semana en el hospital. Pero he llegado a conclusión de que Dios tiene propósito supremo, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda. Es más, es muy posible que existan cosas que aquí no la voy a entender ni a conocer, sino en la eternidad. Igual cada uno de nosotros. Yo sé que existen propósitos divinos para usted y para mí. Aunque no lo comprendamos, no se suelte de su fe. Agárrese de la fe. Ella es la convicción de lo que no se ve. Es como el viento que se siente, ¿verdad? Se siente, no se ve, pero se evidencia. En ese momento que usted está pasando, esa crisis la cual usted está pasando,
Acuérdese de Job, al que renunció a maldecir a Dios, cuando dijo: aunque me matare, en él esperaré. En él esperaré. Desesperación o aceptación soberana de Dios. Ahí están las alternativas. Ahí están. La desesperación no nos lleva a nada. Nuestro cuerpo se llena de algo que se llama cortisol. Y eso le resta vida y paz y tranquilidad. Escuché en la cumbre global de liderazgo algo que no solamente me encantó, sino que lo tomé como forma y método de vida. Cuando hablemos de la cumbre, bueno, de hecho hay una cumbre extendida, mujeres, vengan a esa cumbre. Es completamente gratis. En otro lado hubiera tenido que pagar 30, 40, 50, $100. Pero así son en casa de oración. Venga, porque nuestro proyecto, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es que usted sea edificado. El día que le pidamos un real, lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos convencidos de que podemos hacerlo. Y allí el pastor Alberto Tate dijo lo siguiente: confiemos en la porción diaria del maná por parte de Dios. Confiemos en la porción diaria del maná por parte de Dios. Él nos dará lo que necesitamos hoy, para que confiemos que Él nos dará lo que necesitamos mañana. Él nos dará lo que necesitamos mañana. Quiero decirte, esa experiencia que estás viviendo hoy, en esa experiencia que vives hoy, no te rindas. No salga de la barca. Mantente firme. No te rindas. Abre tus brazos a una, escucha, aunque le parezca loco, abra sus brazos a una gran experiencia, a una experiencia futura que también va a llegar pronto. Y esa experiencia futura es proyecto de Dios, es plan de Dios, no solamente para bendecirlo a usted, no solamente para bendecir su familia, no solamente para bendecir su casa, cuidadas que sea para bendecir la nación también. Eso quiere Dios para nosotros. Eso es lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Otra vez, todos estamos pasando por cosas, para no decir conflicto, problema, lío, pereque. Uno porque lo hemos prohijado nosotros mismos y de lo cual somos responsables. Otro porque Dios, ahora aún esas, Dios las ha permitido. Pero sáquele el mejor provecho a la misma. Hay lecciones que aprender por parte de Dios. La fe va a ser probada todo el tiempo. Va a ser probada. Póngase de pies y oremos al Señor. Oremos al Señor. Y seamos conscientes de lo que está pasando. Seamos claros y conscientes de lo que está pasando el país. Ojo a las redes sociales, que muchas veces lo que hacen es enredarnos la existencia. Porque ese tiempo que le dedicamos a las redes, ¿por qué no lo centramos aquí? Esta tiene mejor noticia. Esta trae mejor dividendos. Esta es la esencia de la vida. Aquí está lo que Dios dice de ti y que lo que dice del resto del mundo. Dios es bueno, muy bueno. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué no agarras eso y en un acto de fe le dice: Señor, aquí está, te lo entrego? Te lo entrego, Dios. Eso que me está pasando, te lo entrego. Este dolor de cabeza, te lo entrego. Esta situación difícil, te la entrego.
esto que ya me tiene golpeado, te lo entrego. Esta necesidad te la entrego. Pero de verdad, ¿te atreves a hacerlo? Hazlo entonces, hágalo.